La Cámara efectivamente se fundó en 1925 y en aquellos años la minería era una industria básica y muy importante, ¿no? Era prácticamente la única industria existente. Y entonces, bueno, pues tenía una importancia a tenor de lo que ocurría en aquella época, ¿no? Posteriormente, bueno, pues la minería fue perdiendo peso relativo con respecto a otras nuevas industrias y desde hace unos años la Administración quiso impulsar la Cámara. La Cámara es un órgano consultivo de la Administración y es, digamos, una cosa intermedia, igual que las cámaras de comercio, una cosa intermedia entre la Administración y los empresarios. Dentro de los objetivos o los planes que nos impusimos en esta etapa era el tratar de dar a conocer a la sociedad la actividad minera, ¿no? Pues la primera ley que habla de los temas medioambientales pues es del año 82, no solo en España sino en el resto del mundo, en el resto del mundo quizá unos pocos años antes, pero no muchos más, y eso desde el punto de vista minero no es mucho tiempo. Es decir, plantear la minería desde un punto de vista medioambiental supone cambiar el plan de operaciones, y en un sector quizá un poco tradicional, pues el plan de operaciones, la restauración y todo ese tipo de cosas, pues necesita más tiempo para cambiarse, ¿no? Hoy en día ya hay muchas empresas en Galicia que tienen una actividad medioambiental pues acorde con la nueva normativa, ¿no? Y hay otras que tienen planes y en fin, que llevan un poquito más de retraso, ¿no? Y eso que seguramente es lo que ha hecho que el sector minero desde la sociedad no se vea como algo digamos como algo positivo, ¿no? Bueno, pues empresas mineras en Galicia hay empresas de vanguardia que tienen explotaciones mineras en el extranjero, pues en Francia o en Inglaterra. Ahora mismo hay una empresa que está alcanzando acuerdos para comprar minas en Inglaterra, en Angola, en Venezuela, en muchísimos países, que traen el producto aquí, lo transforman y se utiliza aquí o se exporta. Entonces hay empresas, como digo, que están en la vanguardia de lo que es la gestión, digamos, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también, claro, en un número tan elevado, pues hay empresas de tamaño más pequeño, de una tradición más clásica, y en fin, se da los dos extremos. La pizarra y el granito, que tienen una importancia muy elevada. Ahora en el cuarzo también, Galicia tiene muy buenos yacimientos de cuarzo. El cuarzo ahora es un material muy importante porque se utiliza para la fabricación de las placas solares. Y luego ahora mismo, desde hace relativamente poco tiempo, ha ocurrido una cuestión, y es que se ha disparado el precio de casi todos los minerales, ¿no? Eso hace que antes recursos que anteriormente no eran rentables ahora pasen a serlo. Entonces, bueno, pues Galicia tiene muchísimas posibilidades porque su propia configuración geológica le hace posible tener muchísimos yacimientos y en fin, hay que explorar esas vías, ¿no? Pues porque es una vía económica de riqueza que hay que explorar, ¿no? El carbón es el lignito, básicamente. Hay algún yacimiento que está sin explotar. Los dos yacimientos, tanto el de Meirama como el de Aspontes, pues se han cerrado en diciembre del año pasado por una razón, y es que estos yacimientos tienen un contenido en azufre que va desde el 1 al 2 o 3%, y eso hace que las nuevas normativas de emisión que hay en España pues no permitan utilizar estos carbones, ¿no? Galicia geológicamente no es una zona en la que puedan existir otro tipo de carbones como la hulla o la antracita, sino es más bien una zona que geológicamente pues contiene otro tipo de minerales, no el carbón, ¿no? Precisamente el carbón no es el mineral que habría que buscar en Galicia, salvo el lignito en las cuencas terciarias. Hay una creencia ya cada vez menos extendida en que Galicia exporta al bloque
de granito se elabora fuera y el valor añadido se saque fuera. Eso ya no es así. Es decir, ahora mismo ocurre lo contrario, se importa el bloque de granito, bloque de piedra, se importa desde minas propias o se compra a minas ajenas y se transforma aquí, y también se exporta el bloque tal cual para terminarlo fuera, ¿no? Es una cuestión de oferta y demanda. Bueno, la nueva ley de la minería, nosotros hemos sido consultados por la Administración, hemos tenido contactos con los grupos parlamentarios, hemos introducido nuestras opiniones, y la nueva ley lo que trata es de compatibilizar todos los intereses, ¿no? El interés minero, el interés medioambiental y digamos el interés administrativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una ley que digamos que contempla trata de aunar los intereses de todas las partes implicadas, ¿no? La actividad minera es una actividad de riesgo, ¿eh? Es un riesgo porque es una obra donde intervienen explosivos, intervienen máquinas, intervienen grandes cargas y es una actividad de alto riesgo, ¿eh? Entonces eso requiere una especialización y una profesionalización de las personas que trabajan en esta actividad mayor que en una actividad con menos riesgo, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no?